Esto hablando del servo es cuando generábamos, ¿sí? La señal de modulación por ancho de pulso. Pero en nuestro caso lo que vamos a tener, ¿sí? Y eso es lo bueno que tiene Arduino, es que tiene un montón de librerías de diferentes, librerías para el Wi-Fi, librerías para el Bluetooth, ¿sí? Librerías para el servo, ¿sí? Casi todo tiene una librería. Esa librería que es .h, en realidad es un archivo .c, ¿sí? Solo, es un archivo, perdón, C, hecho en C, solo que cuando se guarda como .h para que pueda ser identificado como header o archivo de cabecera, para que después, mediante un include, pueda ser llamado. Dentro de ese archivo tiene, digamos, ¿sí? Todas las funciones necesarias para manejar el dispositivo con mayor facilidad, ¿sí? Y ya vamos a ver. El servo, ¿sí? Tiene siempre o en su mayoría tres cables, uno para el positivo, uno para la tierra, ¿sí? Que puede ser negro o marrón, y uno para la señal de control, que es donde va el PWM, ¿sí? Y si prestan atención, en realidad el servo trabaja con ancho de pulso de más o menos entre 15 y 25 milisegundos. Milisegundos, ¿sí? En cual, si por ejemplo lo quieren girar 90 grados, ¿sí? Se le manda un ancho de pulso más o menos entre 0 y 5 milisegundos. ¿Sí? Si lo quieren girar 180 grados, se le manda 1,5 milisegundos. Y si lo quieren girar 270, 2,5 milisegundos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo hago yo para armar el ancho de pulso y que me dé, bueno, habría que habilitar un reloj y después además, ¿sí? El, que fuerza el funcionamiento del Arduino, que no se retrase, digamos, cuando está el Arduino programado y empieza a trabajar, ¿sí? Por un lado, y por el otro lado, con los delays, ¿sí? O con la función milis, ¿sí? Se podría trabajar. Lo que pasa que habría que tener en cuenta también la ficha técnica del servo, ¿sí? Y otras características. Entonces, fíjense en ustedes, variándole el ancho de pulso, en realidad, ¿sí? Para un mismo ancho de pulso, el servo no solamente se mueve al inicio y después, si se mantiene los pulsos del PWM en ese ancho de pulso, el servo lo que hace, mantiene su ángulo, ¿sí? Cuando ustedes mandan una frecuencia de ancho de pulsos, ¿sí? Dependiendo de esa frecuencia, mueve un ángulo. Si ustedes mantienen esa frecuencia, clava el ángulo, ¿sí? Para mantener el ángulo tienen que mantener el ancho de pulso o la frecuencia, ¿sí? Bien, lo que les voy a mostrar ahora va a ser cómo funciona un servo y después vamos a charlar un poco sobre la librería, ¿sí? Como para que la vayan entendiendo y después ya pasamos a hacer un trabajito. Eh, yo voy a tratar de habilitarles el sonido para que lo escuchen en su computadora. Ustedes antes escuchaban lo que veían, no, a ver, díganme ustedes si escuchan, ¿sí? El video sin problemas. ¿Lo escuchan o No, no? ahí no se escucha nada. No No se sé, escucha nada, ¿no? yo por lo menos no. Bueno, voy a tratar de ver cómo se comparte, porque el Zoom lo tiene, eh, el Zoom lo tiene,
Y este no lo tiene. Voy a tratar de subir un poco más el volumen, a ver. Entre otros proyectos que se diseñan o también con Arduino. ¿Se escucha? Algo sí. Bien. Entonces, déjenme hacer un recurso porque este no tiene manera de compartir el sonido, ¿sí? Voy a ver algo. Voy a detener y voy a volver a presentar. Compartir audio, ahí está. Bien, ahora tendría que estar compartiéndoselo. Esto se debe a la gran capacidad que tiene de poder controlar su ubicación en cualquier posición dentro de un... Bien, lo voy a empezar de nuevo y lo voy a agrandar. Los servomotores son uno de los ingredientes más utilizados a la hora de diseñar robots, autos a radio control, entre otros proyectos que se diseñen o también que no con Arduino. Esto se debe a la gran capacidad que tiene de poder controlar su ubicación en cualquier posición dentro de un rango de operación. Pero, ¿cómo funciona? En un servomotor, el encargado de enviar información y alimentar al mismo es la tarjeta de control. Posee 3 cables, de los cuales el marrón es GND, el rojo es positivo y el naranja es señal. La mayoría, si no son todos los servomotores, se alimentan con un voltaje de entre 4.8 voltios como mínimo a 6.2 voltios como máximo. Lo ideal sería alimentarlo con 5 voltios y dependiendo del uso que se les dé, según el peso máximo que pueda manipular cada servo, los servos pequeños consumen hasta 500 miliamperios y los grandes hasta 1 amperio. El cable señal debemos conectarlo a PWM de 5 voltios. En caso de que usemos Arduino, para controlarlo este cable iría conectado a un pin PWM de Arduino. Como el servo funciona con lógica de 5 voltios, no podemos usar Arduinos de 3.3 voltios, como es el caso de Arduino Pro Mini de 3.3 voltios o Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Entonces, un servo se controla a través de modulación por ancho de pulsos, PWM. Estos pulsos son de entre 10 a 30 milisegundos, pero en la mayoría de los casos es de 20 milisegundos. Entre estos 20 milisegundos se envía un voltaje positivo de entre 1 a 2 milisegundos de duración para controlar la posición del servo. Entonces, con 1 milisegundo tenemos la posición 0 grados, con 1,5 milisegundos tenemos la posición 90 grados y con 2 milisegundos la posición 180 grados. De esta forma, variando entre 1 y 2 milisegundos, podemos controlar la posición exacta de nuestro servo. Para poder mover el servo, se utiliza un motor simple de corriente continua, por lo que para poder determinar su posición es necesario un potenciómetro. Y para que estos dos puedan trabajar juntos, están unidos a través de una serie de engranajes. Entonces, la tarjeta de control mueve al motor. El motor mueve a la serie de engranajes, haciendo que el servo se mueva y al mismo tiempo moviendo el potenciómetro, permitiéndonos controlar la posición exacta de nuestro servo, siempre entre 0 y 180 grados. Un servomotor solo puede moverse entre estas posiciones, teniendo una traba que le impide dar una vuelta completa en su eje. Existen servos que son capaces de dar una vuelta en 360 grados, pero si para nuestro proyecto es necesario controlar un motor que pueda dar una vuelta completa, siempre será preferible utilizar un motor paso a paso. Este video está patrocinado por PSB. Antes de adquirir un servo, debemos tener en cuenta las necesidades de nuestro proyecto y seleccionar el servomotor más apropiado. Existen varios datos a considerar. Comencemos con el que seguramente es el más importante, el torque. Al buscar un servomotor, se darán cuenta de que en su descripción suelen poner torque, seguido de un peso en kilogramos y a veces una distancia en centímetros. Por ejemplo, el servo que tomé para el diseño de este tutorial es un CG90
de 180 grados. 180 grados refiriéndome a su rotación. Y su torque es de 1,5 kilogramos. Como muchos, cuando leí este dato, lo que imaginé es que el servo es capaz de levantar 1,5 kilogramos, pero luego de recordar algunas clases de física me di cuenta de que no. Ojalá fuera tan simple, pero no. Vamos a definir torque como momento de una fuerza respecto a un punto. Y aquí una pequeña explicación de lo que es torque. Supongamos que queremos aflojar una tuerca que está muy adherida, todo oxidado, casi clavado. Lo intentamos con una llave y nos aparece la intriga. ¿En qué lugar de la llave conviene hacer fuerza? Aunque muchos piensen que la física es anti-intuitiva, la mayoría por intuición escoge el punto A. La eficacia de la fuerza crece si la aplicas más distante al eje de la tuerca. En el caso del servomotor, es este quien pone la fuerza. Para mover un objeto, mientras este está más cerca del eje del servo, se necesita menor fuerza. Y mientras más lejos, más fuerza. El servo puede mover hasta 1,5 kilogramos a una distancia de 1 centímetro. Si aumentamos la distancia a 2 centímetros, el servo será capaz de mover como máximo 0,75 kilogramos. Y si aumentamos la distancia a 3 centímetros, el servo podrá mover como máximo 0,5 kilogramos. Como ya lo mencioné, conforme nos alejamos del eje del servo, perdemos fuerza. Para calcular el peso máximo que podrá mover el servo según la distancia del eje, debemos dividir el peso entre la distancia del punto donde se ejerce la fuerza. Recapitulemos. Cuando encontramos el dato torque al momento de encontrar un servo, este dato refiere a la fuerza del servo expresada en peso dividida por distancia. Por defecto, y acá a veces la ponen y a veces no, esta distancia es de 1 centímetro. Otro dato a tomar en cuenta es el voltaje de operación. Como lo dicho en el video, este suele ser de 4.8 voltios a 6,2 voltios, pero en muchos casos puede variar. Este dato es importante para poder alimentar al servo de la manera más eficiente, especialmente en proyectos que lleven batería. También el torque varía según el voltaje, aumentando cuando el servo es alimentado por mayor voltaje y disminuyendo cuando es alimentado por menor voltaje. Por cierto, el voltaje recomendado para casi todos los servos es de 5 voltios, y cabe recalcar que no se debe sobrepasar el voltaje máximo ni disminuir el voltaje mínimo que soporta el servo. Existen más datos a tomar en cuenta, como la velocidad, ya que los servos, aunque son precisos, no son muy rápidos. El amperaje máximo que consume, muy importante para alimentarlo, entre otros datos. Para encontrar todos estos datos y sacarnos todas las dudas posibles, no está de más ver el datasheet. Podemos encontrar este simplemente googleando el modelo de nuestro servomotor seguido de dataset, y generalmente lo encontramos en PDF. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo video. Bien, como les decía, ¿sí? Voy a ver si sigue compartiendo. Presentar tu pantalla completa. Bien. Como les decía, ¿sí? El servo, ustedes, por ejemplo, cuando quieren trabajar, por ejemplo, como decía, en Arduino, pueden incluir la librería servo o llamar la librería servo, ¿sí? Y vamos a tratar de abrir una. Fíjense, esta es la librería servo, ¿sí? Voy a agrandarle acá la letra para que la vean, ¿sí? Entonces, dentro de este archivo C, lo que tienen, ¿sí? Es una serie de funciones y además el cálculo, ¿sí? O los cálculos matemáticos, ¿sí? Es un archivo, son un poco más complejos, ¿sí? Que los programas que hace uno, porque ahí, acá lo que se tiene en cuenta son las características técnicas del dispositivo que vas a usar, ¿sí? Hecho generalmente por los fabricantes de ese dispositivo. Entonces, como ustedes verán, tienen, ¿sí? Diferentes series de funciones o fórmulas, ¿sí?
que después ustedes van a utilizar cuando lo ayuden. Entonces ustedes directamente ni tienen que entrar, ¿sí?, a este archivo de cabecera. Lo que sí tienen que saber es que cada archivo de cabecera, ¿sí?, vamos a ir a la página del Arduino, vamos a abrirlo, ¿sí? Vamos a ir a documentación, a ver si está acá, referencia. Vamos a ir a bibliotecas, que sería la librería, ¿sí? Y fíjense, acá tienen la biblioteca de lo que es todos los archivos o todas las librerías que pueden llegar a utilizar de comunicación, de procesamiento de datos, de almacenamiento de datos, ¿sí? Yo ahora estoy buscando la de Servo y bibliotecas estándar, que esto ya por defecto está instalada, ¿sí?, cuando instalan el IDE Arduino. Pero bueno, busco acá una biblioteca. Encontré la biblioteca Servo, ¿sí? ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque acá tienen la biblioteca, los manda al repositorio, generalmente es GitHub, ¿sí? Bien, es para que ustedes la puedan descargar con ejemplos y todo, recuerden que son los .h, pero por el otro lado, lo que yo quiero que vean, fíjense en la cantidad de versiones que hay, diciéndote que la 1.1.7 es la más reciente, y a su vez, ¿sí?, para usar esta biblioteca les dice cómo la tienen que usar, tienen que incluirla, ¿sí?, les recomienda cómo tienen que hacer el circuito, les da diferentes ejemplos o métodos, ¿sí? Pero lo que vamos a ver va a ser, a ver si encontramos desde acá, esto es un poco, acá tienen todo como se usan, yo quiero, a ver, voy a buscarla de acá. Vamos a buscar el 1. Ah, pero me va a abrir el Arduino 1. Yo lo que quiero es, cada biblioteca tiene una serie de comandos, ¿sí?, exclusivos, ¿sí? En este caso, vamos a poner, bien. Entonces, cuando llaman a una librería van a tener ya una serie de comandos y ustedes lo único que tienen que hacer es ver qué comandos y cómo lo van a usar. Acá encontré una que es paralela, no es de la de Arduino. Yo quiero ver si les puedo encontrar la de Arduino. Sí. Fíjense, entonces, por ejemplo, tienen funciones. La función attach, ¿sí? ¿Para qué es la función attach? Porque ustedes le dicen servo.attach y le dicen el pin de salida de la placa que está conectado al servo, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, usan el pin 9, ¿sí?, que sale el PWM, le ponen acá el pin 9, ¿sí? Acá le pueden poner ángulos mínimos o máximos, ¿sí? Esto les explica, ¿sí?, qué valor le tienen que poner para que vaya hasta 180 grados o 0 grados. Les da generalmente un ejemplo, ¿sí? No sé si alguien quería decir algo. Profe, ahí el attach, ¿no es una interrupción? En este caso se utiliza para asociar la entrada del servo a un pin, ¿sí? Las interrupciones son attachment. Ah, no me las confundí.
suenan parecidas, pero son diferentes, digamos, ¿sí? La interrupción, ¿sí? Vamos a poner acá, funciones, ¿sí? Vamos a buscar, no buscamos ni la entrada ni las matemáticas para usar el Arduino, estamos buscando las interrupciones, ¿sí? ¿No es attach interrupt la interrupción? Attach interrupt, sí. O bueno, en este caso es interrupt o no interrupt. Pa, pa, pa. Vamos a buscar, a ver. No sé por qué me pone esta. Acá está, ¿sí? Attach interrupt o detach interrupt. Cualquiera de las dos se puede usar, ¿sí? Pero no son Carlos, ¿sí? Yo ya me había olvidado. Attach interrupt, ¿sí? Mientras que la que vos decís, esta es servo attach, ¿sí? Entonces, esta lo que hace, te asocia el pin al servo y esta lo que hace, te asocia también un pin, ¿sí? Pero para que sea interrupción. Por ejemplo, si usas esta, ¿sí? Entonces le decís que lo que reciba, ¿sí? El pin 3 le da la interrupción. Y acá lo que tenés, además, te dice, por ejemplo, con el 1, el nano, o el que sea, son los 2 y el 3 nomás, ¿sí? Si tenés el 1 Wi-Fi, revisión 2 y el nano, todos los pines digitales. Si tenés los megas, el 2, el 3, el 18, 19, 20 y 21. Si tenés el micro o el Leonardo, ¿sí? 0, 1, 2 y así sucesivamente. Si tenés el 101, este se usa para fabricar que quieren PLCs, ¿sí? Todos los pines digitales, y si no, solo los pines 2.5, ¿sí? Con change. Y bueno, y acá tienen la ayuda de cuando usen el attach interrupt, ¿sí? Cómo lo tienen que configurar. Y un ejemplo, como siempre, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando tengan dudas, ¿sí? Se dirigen a la página de Arduino, o bueno, también tienen repositorios, también tienen videos, ¿sí? En YouTube. Bueno, volvamos acá, estábamos acá y estábamos acá, ¿sí? Fíjense, entonces, uso servo attach pin o servo attach pin máximo mínimo, incluyo la librería. Esto que ven ustedes acá, ¿sí? Voy a bien, esto que ustedes ven acá, ¿lo ven? Servo, espacio, mi servo, pero servo está en negrita. ¿Lo llegan a ver bien? Sí. Acá lo que están definiendo es la clase de objeto, ¿sí? Así como definen la variable del tipo entero, la variable de tipo booleana, la variable de tipo flotante, ¿sí? Acá definieron que va a haber algo que es un servo. ¿Y cómo lo van a llamar? Bueno, en este caso el ejemplo dijo mi servo, ¿sí? Entonces, después, cuando hacen la fusión, dicen mi servo, ¿sí? Está conectado en el setup, ¿sí? Al pin 9. En este caso podrían poner servo 1, servo 2, servo 500, ¿sí? Servo motor, lo que ustedes quieran. Y por ejemplo, para escribir, ¿sí? Los parámetros pueden escribir servo right y directamente le pasan el ángulo, ¿sí? Donde servo es la variable tipo servo, le dije, y donde angle, ¿sí? Le dan el ángulo entre 0 y 180 y si tienen un servo que va de 0 a 360, lo mismo, ¿sí? Acá definimos que le vamos a llamar mi servo al servo
anexamos al pin 9, le decimos que está conectada a la entrada PWM del servo, ¿sí? Y acá lo que estamos escribiendo es que gira un ángulo de 90 grados. Entonces, fíjense, ustedes no tienen que tener el cálculo del PWM, no tienen que asociar PWM con ángulo, no tienen que hacer nada, solo usan las variables, ¿sí? Las funciones que trae ese archivo que yo les digo, que incluyen como librería y que dentro, si bien está hecho en C y tiene una extensión .h para que pueda ser levantado por cuando ustedes están escribiendo otro programa, puede ser llamado, ¿sí? Entonces están todas esas funciones ahí internamente para que a ustedes se les facilite la programación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejemplito. Yo tengo uno. Bien. Fíjense, el servo tiene, como les dije, 3 cables. ¿Qué ven que esté conectado? Y alimentación, 5 volt GND y después tiene el del pulso, donde va el PWM, el 9. Muy bien. Vamos a ver qué hace. ¿Cuánto giró? ¿Cuánto ha girado? Y un 180 hace. 180 y vuelve, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se hizo acá es un código, ¿sí? De un bucle for para que vaya aumentando de a 1 grado, ¿sí? El recorrido y vuelva a 0 grados, ¿sí? Pero ustedes lo pueden mover como quieran. Esto es una demostración que se puede automatizar el movimiento, ¿sí? Continuamente. Bien. Vamos a ver el código, ¿sí? Les voy a agrandar esto y vamos a ir leyendo, ¿sí? Juntos. ¿Qué hicimos primero? A ver, yo le voy a decir a uno que me lea. ¿Pablo? ¿Me escuchás? Paulín. Sí, sí, te escucho. Bien. ¿Qué hicimos acá? En la primera línea incluiste la librería servo.h. Excelente. En la segunda línea, esto no se vuelvan locos, crean la variable. En este caso crearon una variable posición, pero ustedes una variable post, pero ustedes le pueden llamar posición o la que necesiten. ¿Sí? Le pueden llamar ángulo, le pueden llamar inclinación, la que ustedes quieran. ¿Sí? Porque es la variable que después van a utilizar ustedes para decirle o guardar ahí el valor del ángulo que quieren mover. ¿Sí? Bien, la inicializan en 0 y es tipo entero. ¿Sí? Acá, ¿qué hicimos? Ahí dijiste que el servo que se llama servo 9. Claro, acá lo que hicimos fue esto. Fíjense, si vienen a la librería para que la interpreten, ¿sí? Lo que hicimos fue a una variable de tipo servo o a un dispositivo de tipo servo, lo llamamos en este caso mi servo. Y acá se llamó servo-9. Se llamó así, se podría haber llamado servo, se podría haber llamado servomotor, se podría haber llamado, ¿sí? Carlos. No hay problema por eso. Después se entra en el setup y hace, ¿qué hace? Y ahí tira el servo el servo que pusiste como nombre 9, te lo pega con el pin 9, dice que lo atacha al pin 9. Perfecto. De ese pin 9, que es digital, ¿sí? Que es los pines de este tipo, ¿sí?
Pinout, Arduino 1, ¿sí? Si nos fijamos, tenemos la ondita. Vamos a poner este. ¿Puede creer que cuando quiero poner un pinout me salen todas las páginas? A ver este, vamos a ver este. Se vea bien. Acá está, ¿ven? Si se fijan en el pin 9, que es digital, ven que tiene la ondita. Eso significa que por ahí pueden utilizar el PWM, ¿sí? El PWM. Solo los pines digitales, ¿sí? Pueden tener PWM, ¿sí? El resto, no. Y acá nosotros le metemos la entrada. Nosotros también podríamos haberle conectado un potenciómetro y lo que lea de acá, moverlo, ¿sí? O un sensor de temperatura, lo que lea de acá, moverlo, lo que querramos, ¿sí? Al servo. Bien, volvamos. Void loop, ¿sí? ¿Alguien se anima a hablar sobre esto o quieren que se los vaya comentando? Acá lo que se hizo un ciclo for. El ciclo for, ¿sí? Ustedes no lo vieron todavía este año, quizás si vean los videos que después vaya subiendo o si buscan un ciclo for, el ciclo for se caracteriza, ¿sí? Porque ustedes tienen lo siguiente en el ciclo for, ¿sí? Le dan un inicio entre las condiciones, le dan un final entre las condiciones y le dan un paso o movimiento o salto, lo que ustedes quieran, ¿sí? Para que ver cómo se mueve del inicio para llegar al final. Puede moverse de a uno, entonces, por ejemplo, generalmente se usa I más, ¿sí? Puede decrecer de a uno, entonces I menos menos, esto significa I más 1 es igual a I más, o I menos 1, o sea, desde la posición en la que está, resta 1, es lo mismo que poner I menos menos, pero también puede ir saltando de a 2, I más 2, puede ir saltando de a 5, I más 5, puede ir saltando de a múltiplo de a 5, I por 5, ¿sí? Entonces, esa condición. Si se cumple esta condición que se encuentra lo que aparezca entre este valor de inicio y este valor final, entra al ciclo for y hace lo que tiene que hacer que se diga que hace en el ciclo for. Si no, ¿sí? Directamente no entra, ¿sí? No entra. Cuando entra, ¿qué quiere decir? Que está entre, por ejemplo, 0 y 100, ¿sí? La variable que viene acá es 50. ¿Está entre 0 y 100? Sí. Entra, hace lo que tenga que hacer, imprimir, escribir, saltar, prender un LED, lo que sea, ¿sí? Vuelve, por eso se llama bucle, vuelve. Ahora, como dijimos que por ejemplo es I más, ¿sí? Ahora en lugar de 50 es 51. ¿Sigue estando acá? Sí, sigue. Y así sigue hasta que llega a 100. Por ejemplo, menor que 100. Esta es la segunda, la final es menor que 100. ¿Sí? Llega 99, vuelve a entrar, en 99 vuelve a entrar, suma 1, o sea, hace todo lo cálculo. Cuando viene con el valor 100, ve, dice, no, acá entran hasta los que son menores que 100. Ah, bueno, listo, sigo acá abajo, fuera del ciclo for. ¿Sí? Eso es en principio cómo funciona un ciclo for. Entonces, acá lo que se hizo es lo siguiente. El void loop, donde nosotros hacemos el main, el principal, el programa, hicimos un ciclo for que empieza en una posición de ángulo 0 y llega hasta una posición de ángulo igual a 180, o sea, llega por debajo, menor o igual a 180, y vamos aumentando. Acá podríamos haber puesto posición más, ¿sí? Pero en este caso pusimos posición más igual a 1, o sea, va sumando de a 1. Entonces, como nosotros iniciamos el programa en la posición 0, ¿sí? Empieza en la posición 0, con lo cual, ¿entra o no entra acá?
Sí, porque es igual. Porque es igual o porque está entre 0 y 180, ¿sí? Entra. Entonces, ¿qué hace en el servo? ¿Qué pone acá? Escribe la posición. 0, 0, ángulo. Demora 50 milisegundos. Vuelve. Ahora es 0 más 1, 1. Ahora, ¿sí? ¿Entra acá o no entra? Recordemos que es 1 ahora. La segunda vez que entra, como se suma 1, es 1. ¿Entra acá o no entra? Sí, va a entrar hasta que llegue a 179. Va a entrar hasta que llegue hasta 180 porque le pusimos igual acá. Ah, si pusiste igual, sí. Si no, si pones el signo solo, no, 179. Claro, si es menor, no, porque tiene que cumplir la condición que sea menor. Si es, va a seguir entrando y sumando cada vez de a 1, entonces ese movimiento que ustedes ven que el servo va aumentando su ángulo paulatinamente hasta 180 y después va disminuyendo. Primero, esta parte del for va aumentando de a 1 grado cada 50 milisegundos hasta que llega a 180. Cuando llega a 180, se le suma el 1, ¿sí? Vuelve a entrar acá con 181. No, ya ahí no entra más. Bueno, y ahora sí, acá sí entra, porque la posición va desde 180 hasta una posición mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, acá, una vez que entró, ¿sí? ¿Qué le hizo al valor? Le resta 1. Le resta 1. Entonces, ¿qué va escribiendo acá? La posición 179, 102. Después, espera y vuelve a entrar. Y ahora está en 178. ¿Vuelve a entrar acá? Sí. Bien, y así sucesivamente hasta que llegue a 0, ¿sí? Una vez que llega a 0, ¿sí? Vuelve a entrar por última vez, ¿sí? Y ya, -1 no puede entrar, entonces se tiene que venir para este, y así. Entonces, automáticamente lo que vemos bueno, lo que vemos es esto. Upa, yo se los tapé encima. Esto lo quiero correr un poco. Bueno, lo que ven es esto, ¿sí? Ven que va aumentando el ángulo de A1, entonces como va aumentando de a 1 grado, eso va moviendo cada 50 milisegundos, de a 1 grado, hasta que llega a 180. Y después de 180 baja de nuevo a 0, ¿sí? Quiero que me deje... Ah. ¿Lo ven o no? Fíjense, les voy a dar paso a paso. Upa. Ah, este no me deja hacer la interrupción el paso a paso. Acá vamos a entrar. Voy a iniciar. Fíjense, va al, espera 50 milisegundos. Es nada, ustedes lo ven así que esos saltitos que está haciendo.
llega a la llave final, vuelve a entrar en el for y así sucesivamente. Tendría que yo llegar así hasta 180 grados, ¿sí? Me va a llevar un toco. A ver ahora. No me deja pararlo. Bueno. Fíjense en esto ahora, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a aumentarle este tiempo. Eso lo van a ver mejor. A los saltos de ángulo. Y el otro se lo dejo como está. ¿Lo ven ahora? Va haciendo saltitos cada 200 milisegundos de 1 grado porque va sumando de 1 grado. ¿Sí? Entonces lo que hicimos acá es una cosa que abre y cierra continuamente. ¿Sí? Ahora, cuando llegue a 180 grados, fíjense cómo vuelve, que es ese delay ahora de 50 milisegundos. Cuando llegue a 100, ¿ve? Ahí vuelve. Vuelve más rápido que el anterior. Y si nosotros queremos ponerlo en un ángulo cualquiera, ¿sí? ¿Qué haríamos? Voy a comentar todo esto, ¿sí? Directamente llamás al servo y le decís los grados que querés que vaya y va a esos grados y para. Bueno. Uy, quería mover esto. Correcto, ahí está. No, no era este. Era este. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense. Vamos a moverlo al ángulo que querramos. ¿Sí? Vamos a la biblioteca, miramos, mi servo 9, pi, 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 pi. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue con barra, asterisco y asterisco, barra, todo eso lo que encerré ahora queda como comentario, no lo ve. ¿Sí? Y ahora, ¿dónde tendría que ir? Y esto es, no es mi servo, sino que esto es... Servo 9. Muy bien. Bien. ¿Hasta qué ángulo tendría que ir? Va a 90. Vamos a verificar. Fíjense, sigue mandándole el ancho de pulso, ustedes no lo ven, pero, ¿sí? Para mantener el ángulo de 90 grados, si quieren ponerle 126 grados, ¿sí? ¿Sí? Entonces ustedes lo que hacen es pueden hacer movimiento, por ejemplo, para hacer caminar algo, para controlar algo que gire para un lado, que gire para el otro, ¿sí? A distancia, lo que sea. ¿Sí? A veces se preguntan cómo trabajaban los... ¿eh? Acá. Todo más chiquito. Cada alerón, en un avión de pequeño tamaño y potencia, puede resultar un peso excesivo. Existen diversos sistemas para mover los dos alerones con un solo servo, tal como puntos del servo y en el cuerno entre los enganches. El inconveniente de este sistema, pero las varillas en diagonal tienen el problema de ejercer una fuerza cortante de bisagra. Y esto es todo. Gracias. ¿Sí? O están estos simples avioncitos
Lo único que hace con uno es acelerar y desacelerar el avión. Y con el otro directamente lo que hace es manejar los ceros para que el avión suba o baje. ¿Será un Arduino Nano, puede ser? Sí, un micro o un nano. O un mini. Sí, este es un nano. Y después Fíjense en tiene, qué es lo que tiene ahí, qué módulo tiene. parece de Bluetooth, parece. No sé, no se alcanza a ver bien porque lo dio vuelta como 10 veces, pero Es Bluetooth. es Lo que Bluetooth. pasa que, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que llega un Bluetooth? Me parece que está en los 5 y 10 metros, más no, pues creo que 5 metros. El módulo me ¿Alguno parece. quiere decir algo más? Les voy a poner la tabla de generación de módulos Bluetooth. Bien, fíjense en que estos son módulos Bluetooth de la cuarta generación o los 4.0, ¿sí? ¿Qué distancia creen que puede llegar un módulo de estos? A campo abierto. Si está la tabla, si no. ¿Cuánto creen? Alrededor de 100 metros. ¿Sí? No tiene que haber nada que interfiera en el medio, ¿no? No, pero por ejemplo, claro, nosotros estamos todavía pensando en el Bluetooth de primera generación que teníamos 3, 4 metros y un parlantecito, ¿sí? O el celular con la computadora, o el celular con un reloj, un wearable, ¿sí? Pero ya siguieron funcionando, trabajando sobre los diferentes alcances de Bluetooth, y hoy el Bluetooth, ¿sí? De cuarta generación, tranquilamente llega alrededor de 100 metros, ¿sí? Son los mismos módulos Bluetooth, ¿sí? Que podés comprar para la compu, o los mismos módulos Bluetooth que vos comprás, ¿sí? Para el Arduino. Pero el Solo, HC06, ese es 4.0. no, tenés que, vienen HC05, HC06, lo que sea, ¿sí? Que Ah, pueden pero, ser de generaciones anteriores, ¿sí? claro. Vos tenés que buscar el módulo Bluetooth que sea de cuarta generación, pero que te aclare que es de cuarta generación, ¿sí? ¿Me, me, me entendieron o no? Hola, Carlos, ¿se cortó o no? No, no, sí te entendí yo, no sé los Ah, demás. sí, 100 metros, ¿sí? Estos avioncitos son resonsos, tienen un motor, ¿sí? Y creo que un solo servo. Y lo podés manejar con el celular, o sea, directamente, ¿sí? Porque te haces el, el, el control con una de esas aplicaciones, ¿viste? Para Bluetooth, como la que usaste vos, Carlos. Tal cual, tal cual. Sí, 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 estaba mirando. Tiene solamente el motor de impulsión del avión y después tiene el control de los alerones, listo. Nada más. Fíjate que el único control que tiene es el de cola. Sí. ¿Vos podés creer que se me va a meter justo el anuncio? Bueno, no salió bien de una. No, no, capaz que no tenga capacidad de despegue, pero sí si lo tirás así.
Claro, lo que te permite son 100 metros de alrededor de donde vos lo estás controlando. Si le cambia el motor, le robustece un poco la ala por los planos que utilizó, ¿sí? Si le cambias el motorcito de propulsión, mucho más rápido, ¿sí? Mucho mejor. Pero también es cuestión de agarrarle la mano, ¿eh? Fíjate el alcance. Sí, la verdad que una guasada. O sea, ahí debe estar entre 30 metros, no creo que esté más lejos de 30 metros, ¿sí? Porque este avioncito a 100 metros ya no lo ve. Claro, pasa que tenés control sobre algo, pero ya no lo ves, o sea, tampoco, o sea, te conviene más para transportar información, como por ahí con el equipo que hice yo, ahí sí, 100 metros, Pero por supuesto, sí. no ves nada, pero bueno, necesitas verlo, necesitas solamente el dato. En vez de ahí, si no ve el avión, tampoco lo puedes manejar. Esto lo pueden manejar con una tablet, con un celular, con lo que quieran, ¿sí? Con un celular moderno que también ya trae Bluetooth 4.0, ¿no? Porque de última no te serviría de mucho si tenés un Bluetooth 2.0 y otro 4.0, ¿sí? Entonces lo que tiene que tener, pero de todas maneras vienen adaptadores, ¿sí? Después el 4.0 también no es que no es más punto a punto, sino que ya podés poner más de un dispositivo junto. Mirá, no lo usé. Alguno lo toqueteó, pero yo no conecté más que sea uno de punto a punto. Para eso yo uso otras cosas, ¿viste? Porque el control te permite generalmente de a uno, ¿viste? Más que nada el protocolo. No sé si se podrá, alguno ya tendría que gozo. Bueno, esto es lo que le querías comentar. Sí, fíjense que un modulito de última generación está a 700 pesos, pero en realidad, si ustedes compran algo más económico, seguramente también está menos, ¿sí? Bueno, y le quería, no sé cómo venimos con el tiempo. Ah, para la próxima clase podemos llegar a ver el LDR y manejar el servo con un potenciómetro. Y si no, ya empezamos con comunicación, ¿sí? Por otro lado, el viernes a las 18:30 vamos a hacer clase de consulta. Así que los que tengan dudas, nos vemos el viernes a las 18:30, ¿sí? Por favor, mándenme mensajes de WhatsApp para, con alguna duda, a ver si yo me puedo adelantar a las dudas, mejor, ¿sí? Cualquier otra cosa, ¿han entendido la clase? ¿Les gustó? ¿Tienen alguna duda? Por favor, díganmelo. Sí, profe, justo que tengo que usar un servo me sirvió la clase. Como para Bueno, si después se quieren hacer avioncitos, háganselo porque esto va como trompada, ¿sí? Para hacer avioncitos. Yo vi uno que era con un helicóptero. Bueno, esto también se usa. No tanto servo. En el helicóptero lo que usás son dos motores brushless que también lo manejás por PWM. Son motores de este tipo, motores sin carbones, ¿sí? Son motorcitos de este tipo, ¿sí? Motores sin carbones. Y fíjate esto, eso es lo que te va a servir del PWM. ¿Cuántos cables tiene el motor brushless? Tiene tres igual que el servo. Claro, porque uno de los cables, ¿qué es? ¿Qué entra? ¿Qué crees que entra en uno de los cables? Uno es tierra, el otro es alimentación y el otro tiene que ser los datos. El PWM, ¿sí? Entonces vos, a máximo PWM, máxima velocidad, a mínimo PWM o 0 PWM no está girando. Entonces vos, con motores Bradley también podés hacer aviones, lo que pasa es que tienen generalmente mucha más fuerza y mayor velocidad. Lo principal es la velocidad, ¿sí? Son libres de carbones, entonces pueden lograr mayores velocidades y mejor control, ¿sí? Estos ya trabajan con baterías, ¿sí? Para alimentar bastante, porque consumen bastante, ¿sí? Entonces,
¿sí? Acá tenés el tema de también el motorcito tipo brushless, ¿sí? Y acá tenés también el adaptador, ¿sí? Que utiliza directamente cuando vos ya lo montás para el cable de control, ¿sí? Estos generalmente van en cuadricópteros, pero también, por ejemplo, bueno, esto en drones, ¿sí? Cuadricópteros, y también para helicópteros, ¿sí? Y demás. ¿Por qué? Porque vos necesitas mayor velocidad en las aspas, ¿sí? Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. A partir de la clase que viene vamos a ver algo de LDR que nos puede estar quedando y algo de manejarlo con un potenciómetro, esto para variar la velocidad. Y ya después seguimos con comunicación Bluetooth, Wi-Fi, usar página web, ¿sí? Usar aplicaciones de celular, ¿sí? Porque ya estamos entrando en noviembre, ¿sí? Que es el último casi mes de clases. Puede haber algo en diciembre, pero para que ya vayan también adelantando y terminando los proyectos. Así que si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, ninguna acotación, el que quiera el viernes, por favor, me manda un mensaje para saber quiénes son y qué es lo que van a estar necesitando, ¿sí? También seguramente va a estar Guille. Bueno, profe. Bueno, chicos, les mando un saludo grande y cuando salga el sol aprovechen a hacer avioncitos. Che. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias, profe. Dale, Fabio, nos vemos. No, profe. Chao.